En este módulo vamos a hablar de la consolidación de suelos, que es la parte de la compresión edométrica que se refiere al estudio del flujo del agua, cómo escapa del suelo durante la compresión. Este es el índice de la presentación. Aquí les recomiendo que vean este video fantástico sobre las condiciones de la ciudad de México. Este es Gabriel Obinet, un amigo de la Argentina, un amigo personal, ex vicepresidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos y un enorme investigador que en este video presenta los desafíos que significa tener la ciudad más grande de América parada sobre lo que fue un lago relleno con cenizas volcánicas. Miren el video, es muy interesante. En el ensayo edométrico, ¿dónde entra el tiempo? Cuando describimos esto y describimos esta curva y cómo se formaba con este ensayo, mostramos que esto era una cosa que llevaba una cierta cantidad de tiempo. O sea, para cada escalón de carga, esto salía con una cierta altura de muestra y necesitaba una cantidad de tiempo hasta que se estabilizara o aproximadamente se estabilizara. Recuerden que esto es escala logarítmica, de manera que si esto es 100, esto es 500, entre cada acá hay 5 veces cantidad de tiempo. Esto es casi horizontal en escala natural. Y después un escalón adicional y otro salto, y así cada uno de los escalones de carga y cada uno de los de descarga. Esto es donde entra el tiempo. Pero ¿por qué tarda el agua en salir? Ese es el problema de la consolidación. El agua tarda en salir porque los poros que hay entre las partículas son muy pequeños y el agua tiene viscosidad. Si acá hay dos partículas y aquí hay agua que levanta presión, para que escape tiene que pasar por este orificio que es muy pequeño. La analogía clásica para estudiar esto es esta. Tengo un resorte que representa las partículas sólidas y cómo van tomando carga a medida que pasa el tiempo. Tengo una tapa que es un pistón. Esta tapa marrón se puede mover respecto de esto marrón. El dibujo no parece ayudar, pero lo que esto está diciendo es que bajo una carga acá esto va a bajar. Y esta tapa tiene un agujerito que tiene una válvula. Y voy a cerrar la válvula. Cierro la válvula y aplico un peso. En ese momento que aplico el peso, como el agua que está aquí es infinitamente rígida para nuestro análisis, en el momento que aplico el peso, la presión del agua es igual, inmediatamente salta a ser lo mismo que el peso total aplicado sobre el área. Todo va al agua y el resorte ni se entera. Si ahora apenas abro esta válvula, el agua va a gotear y a medida que pase el tiempo y el agua gotee, la presión del agua va a ir cayendo hasta que eventualmente llegue a cero. La carga W se va a ir siendo transferida al resorte mientras se comprime, hasta que eventualmente el resorte toma toda la carga y la presión del agua es cero. Eso es un suelo de muy baja permeabilidad. Y este tiempo podría ser meses. Si abro esta válvula mucho, representando un suelo de alta permeabilidad, el fenómeno es exactamente el mismo, solo que esto en vez de meses puede ser días, horas, minutos o segundos. El problema de la consolidación es esta combinación entre la rigidez del suelo y la permeabilidad, o sea, el tiempo que el agua necesita para escapar. Bien, definamos la teoría de la consolidación unidimensional para explicar este mecanismo con una formulación matemática. Primero, la hipótesis. La hipótesis es que tenemos un cubito elemental que solo se va a deformar en dirección vertical y tiene granos y agua incompresibles. O sea, los granos en sí mismos no se pueden comprimir y el agua no se puede comprimir. Estos granos están rodeados por agua, todo está saturado, no hay ningún gas, o sea, no hay saturación parcial, está todo saturado y como no hay gas, que es lo que sería compresible, todo el conjunto es incompresible. Si yo no permito que el agua escape por arriba o por abajo, esto mantiene volumen constante, no importa la cantidad de carga que aplique. Luego, el flujo, o sea, el movimiento del agua y el movimiento de las partículas sólidas son puramente unidireccionales en dirección vertical. Vamos a usar la ley de Darcy, que dice que la velocidad es proporcional al gradiente de deformación,
Y vamos a asumir que en un cierto escalón de carga, tanto la permeabilidad como la rigidez, la permeabilidad es la permeabilidad del agua en este medio poroso y la rigidez es la rigidez del medio poroso ante sus cambios de presiones efectivas, ambos se mantienen constantes durante todo el proceso. Claramente, si el salto de tensiones es grande, esto no es válido y esto no es válido, pero para un incremento pequeño, estas dos hipótesis permiten deducir una ecuación simple, que es lo que vamos a hacer en las próximas filminas. Entonces, en un cierto instante, ocurren a la vez. Entra agua por aquí a una cierta velocidad y escapa agua por aquí a una velocidad distinta. Hay una diferencia en la velocidad con la que escapa el agua. Y en un instante de tiempo esto se va a achicar. Se va a achicar quiere decir que la altura va a acortarse. Así que en un mismo instante de tiempo vamos a ver que sale una cierta cantidad de agua, que es igual a la diferencia de velocidad por el área por el incremento de tiempo. Diferencia de velocidad entra menos sale es el agua neta que se expulsa, por el área es el caudal, y ese caudal por el incremento de tiempo es el volumen que escapa. Y en ese mismo momento que escapa este volumen, el elemento disminuye su volumen a su vez, y disminuye su volumen una cierta cantidad V sub S. Entonces escapa una cantidad de agua V sub L y disminuye una cierta cantidad de volumen de la cosa V sub S. Claramente están relacionados. Vamos a ver solo la fase líquida. Por continuidad, y aplicando la ley de Darcy, tenemos que el incremento de volumen es la derivada de la velocidad respecto de la altura por el incremento de altura, eso da el incremento de velocidad, por el incremento de tiempo. Velocidad por tiempo, eso es básicamente la dimensión espacio, que aquí se representa como el cambio de altura. Como el área es constante, eso también es el cambio de volumen. Pero la derivada de velocidad respecto de z es k por la derivada del gradiente respecto de z, porque acá acabamos de aplicar la ley de Darcy, que nos dice que v es k por i. Está puesta acá dentro. Entonces, como i es la derivada de la carga hidráulica respecto de z, reemplazando la derivada de i respecto de z es la derivada segunda de la carga hidráulica respecto de z al cuadrado. Así que el cambio de volumen es k por la derivada segunda de la carga hidráulica respecto de z al cuadrado por el incremento delta z por el diferencial de tiempo. Y esto lo pasamos a presión de poros simplemente dividiendo por el peso unitario del agua. Como esto es carga hidráulica, es igual a presión de poros dividido el peso unitario del agua. Y entonces tengo que por continuidad más ley de Darcy de la fase líquida, el cambio de volumen tiene esta expresión. Ahora vamos a la fase sólida. La fase sólida es de un sólido elástico, entonces el cambio de volumen va a ser igual a la velocidad de deformación por el incremento de tiempo, esto es la cantidad de deformación. Deformación por incremento de altura, esto es la cantidad de altura, como el área es constante, esto es la cantidad de volumen. ¿Y cuánto es la velocidad de deformación? La velocidad de deformación es la velocidad con que cambia la tensión efectiva en la fase sólida dividido el módulo de deformación. Tensión sobre módulo es deformación, de manera que aquí lo único que hice fue aplicar teoría de elasticidad, donde el E edométrico es el módulo de rigidez equivalente para esta trayectoria particular de carga en el cual las deformaciones horizontales se mantienen constantes. Entonces, con esto puesto, puedo tener en cuenta que la tensión total es constante, porque nosotros en este proceso aplicamos una carga arriba total que al principio es contestada por el agua, que al final es contestada por la fase sólida, pero la carga total que está acá arriba es constante. Si la carga total es constante, entonces su derivada respecto del tiempo es cero. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la presión efectiva respecto del tiempo más la derivada de la presión de poros respecto del tiempo es cero, porque la tensión total es la tensión efectiva más la tensión de poros, así que derivo simplemente. Y entonces, viendo esta relación, puedo poner el equilibrio de la fase sólida en términos de la presión de poros. O sea, si tengo que el incremento de volumen es el incremento
es la velocidad de deformación por diferencial de tiempo, esto es el incremento de deformación por el incremento de altura, la velocidad de deformación la convierto en tensión efectiva al dividir por el módulo edométrico y lo cambio a presión de poros simplemente usando esta fórmula, con lo que me queda que el incremento de volumen, el diferencial de volumen es 1 sobre el módulo de rigidez de la fase sólida por la velocidad de caída de la presión de poros por el incremento de tiempo, por el incremento de altura, por el diferencial de altura. Pero como el volumen de la fase sólida y de la fase líquida son iguales porque el sólido está saturado, entonces tengo del lado este, esto que están viendo acá, es la respuesta de la fase líquida. Del lado este tengo la respuesta de la fase sólida, tacho los incrementos para que me quede una ecuación diferencial, que es la ecuación de diferencial de difusión clásica, la misma que la ecuación de calor, por ejemplo, y que nos permite definir como la derivada de la presión de poros respecto del tiempo es igual a un coeficiente, que es el coeficiente de consolidación, por la derivada segunda de la presión de poros respecto de la altura al cuadrado, donde el coeficiente de consolidación es este, en el cual hemos asumido que la permeabilidad es constante durante el proceso, que el módulo de elasticidad equivalente o el módulo de deformación es constante durante el proceso y el peso unitario del agua que es constante durante el proceso. Esta es la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. Con ella que tiene una solución, está representada gráficamente así, en el que podemos definir el grado de consolidación. El grado de consolidación es esta letra U, que es el cociente entre el asentamiento en un dado momento y el asentamiento total final. Así que si yo tengo una cosa que mide 1 y después del proceso pasa a medir 0,6, va a tener un grado de consolidación 50% cuando 1 menos 0,6 por la mitad, 50%, es 0,4 por 0,5, 0,8. Así que cuando tenga 0,8 de altura va a estar por el 50% de consolidación, cuando tenga 0,6 va a estar en el 100% de consolidación y mientras tenga 1 está en el 0% de consolidación. Es tan simple como eso. Y eso, dada la hipótesis, voy para atrás, dada la hipótesis que la rigidez es constante, significa esencialmente que una deformación del 50% es que el 50% de la tensión se transfirió del agua a la fase sólida. Entonces, este gráfico muestra el incremento de tensión total, delta sigma, y en el instante cero, este gráfico muestra la tensión que toma el agua, y esta línea colorada sola, ella, muestra la tensión que toma el suelo. A medida que pasa el tiempo, esta es la distribución de tensiones que va teniendo el agua a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, muy poquito después de iniciado el proceso, la distribución de presiones del agua es esencialmente así. ¿Por qué? Porque el agua que estaba cerquita ya escapó, pero el agua que estaba lejos todavía no pudo bajar su presión. Pasa más tiempo y en algún momento, digamos por la mitad del proceso, esta que está acá es la distribución de presiones del agua, que en el medio todavía es alta, más cerca de los bordes es más baja porque ya parte del agua escapó, y entonces va a haber un momento, 50%, que es cuando la mitad del área esté ocupada por el color azul, que representa que está del lado del suelo, y la otra mitad está ocupada por el color colorado, que representa que va del lado del agua. Entonces, en este gráfico podemos ver que lo que determina la velocidad con que este proceso ocurre es por cuántos lados puede escapar el agua. Si el agua solo puede escapar por arriba, entonces el fenómeno se va a ver probablemente con una pinta como este. Así, y cuando pase el tiempo va a seguir bajando así hasta que se haga cero. Pero siempre el punto máximo va a estar abajo porque es el punto más lejano al lugar por donde escapa el agua. En cambio, cuando el agua puede escapar por los dos lados de manera simétrica, da otra forma de curva y para otras condiciones da formas más complejas. Solo nos interesa a nosotros que escape por uno o por dos lados a los fines didácticos de esta clase.
esta ecuación diferencial tiene una solución aproximada, tiene una solución analítica en forma de series y tiene una solución aproximada que fue presentada por Taylor en 1961 y tiene esta expresión que se ve acá. Esta expresión nos da el término T sub v adimensional que nos dice, que nos permite calcular para cada grado de consolidación, 100% ya ocurrió todo el asentamiento, 0% no hubo asentamiento, cuál es el factor de tiempo, T sub v, factor de tiempo, que nos permite calcular el tiempo que se necesita para alcanzar una dada consolidación. Entonces, por ejemplo, según este gráfico, para que sea 50% del área, 50% hace falta 0,197 de T sub v. El tiempo necesario para que esto ocurra es igual a T sub v, que para 50% 0,197, por la altura al cuadrado de la línea de flujo, o sea, la línea más larga que tenga que hacer el agua para escapar sobre el coeficiente de consolidación. Cuando el agua puede escapar por arriba o por abajo, la distancia más larga que tiene que recorrer es la altura de la muestra o del estrato sobre 2. Cuando el agua no puede escapar por alguna de las puntas, por ejemplo, si esto está soldado, la altura máxima que hay que poner acá es toda la altura de la muestra o del estrato. Entonces, esta es una solución aproximada, pero adecuada, muy usada, que nos permite con un coeficiente adimensional que se calcula con estas fórmulas, acá hay algo mal, apostar a 2 veces menos que 60%. Prometo algún día corregir y poner acá para más del 60% la solución correcta. Pero bueno, esta solución que la van a encontrar en todos los libros permite estimar el grado de consolidación en función del tiempo o el tiempo necesario para un cierto grado de consolidación primaria. ¿Cuándo es el fin de la consolidación primaria? Como habíamos explicado este asunto, el fin de la consolidación primaria hay que determinarlo cuando ya no quedan presiones de poros, o sea, cuando esta línea va para acá y todo esto está completamente colorado. Disculpen, cuando esta línea va para acá, esto se pone todo colorado, que quiere decir que está todo azul, que quiere decir que está todo en fase de sólida, o sea, cuando pasa suficiente tiempo y desaparecen las presiones neutras, las presiones de poros, todo está en la fase sólida. ¿Cuándo pasa eso? En un cierto momento. ¿Y cómo podemos calcular ese momento? Bueno, como sabemos, la suma de los fenómenos son compresión primaria y compresión secundaria. La compresión primaria pasa a la parte elástica, entra en la parte elastoplástica y después viene la parte viscosa. Cuando uno grafica la evolución de la relación de vacíos o deformación vertical en función del tiempo y tiene componente elastoplástica y viscosa, tiene una curva cualquiera. Pero cuando el proceso de compresión primaria, o sea, el de la disipación de presiones neutras, desaparece, ahora ya en toda la muestra tenemos una presión efectiva que es toda la misma y es constante. A partir de entonces, el gráfico 1 sobre velocidad de cambio de relación de vacíos versus tiempo se hace lineal. Así que el punto en el cual termina la compresión primaria es cuando en este gráfico vemos este corte que se hace lineal. Y es bastante fácil de detectar en los resultados experimentales. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde empieza la compresión secundaria? La teoría o la deformación diferida. La teoría clásica de la compresión primaria indica que la deformación diferida empieza cuando termina la compresión primaria. Termina la compresión primaria, empieza la secundaria. Pero de este gráfico podemos inferir que no es así, sino que en realidad ya empieza a haber deformación diferida desde este punto, una cierta cantidad tau sub c antes del fin de la compresión primaria. O sea, damos una carga, un incremento de carga, pasa el tiempo y empezamos a ver que a partir de una cierta cantidad se empieza a manifestar la compresión secundaria o consolidación secundaria, pero no la vemos porque está tapada por el color azul de la consolidación primaria, hasta que se pone lineal. Extrapolando esta línea lineal, hasta el origen aquí, podemos estimar cuándo acá se hace aparente el proceso de creep
si es que definimos al creep como algo que ocurre a velocidad constante. Entonces, separemos compresión de consolidación. La compresión primaria es un fenómeno elastoplástico acrónico, elasticidad, tac, tac. Si le ponemos viscoplasticidad, aparece la línea vertical acá. Y la consolidación es el fenómeno de flujo asociado con rigidez, el flujo de la parte fluida con la rigidez del resorte de la base sólida, cuya velocidad depende de la permeabilidad del terreno y también de la rigidez del resorte, y que tiene esta componente de compresión primaria, consolidación primaria, fenómeno crónico y tiempo, que se pone en cero acá y ya no se mueve más, y el creep, de formación diferida o consolidación secundaria, que empieza a una cierta cantidad tau sub c antes del tiempo de consolidación primaria y continúa. Recuerden, este tiempo de consolidación primaria y el otro, tau sub c, dependen de la altura de la muestra o del estrato que estamos analizando. Sigamos con la consolidación radial. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un depósito grande de algún cierto material que va a consolidar, si nosotros queremos que esto consolide bajo este terraplén y no hacemos nada, el agua necesariamente tiene que escapar la mitad para arriba y la mitad para abajo, y en el cálculo del tiempo la altura de flujo es la altura total sobre 2, y recuerden que esto va al cuadrado. Pero podemos clavar aquí unos drenes verticales, que son no más que unas cintas de un material que es parecido a una valerina, un geotextil, y adentro algo que se parece mucho a una huevera, de esas cosas que se usan para guardar huevos, que tienen una cierta textura que hace que cuando le ponemos el geotextil arriba y abajo tenga unos tubos por lo que en dirección vertical puede escapar el agua. Estos, que está acá, puesto acá, hace que el agua, en vez de tener que ir hasta arriba para escapar, solamente tenga que ir radialmente a buscar alguno de estos tubos. ¿Qué logramos con eso? Logramos con estos drenes verticales que el flujo radial tenga una distancia que vamos a elevar al cuadrado, que es la mitad de la distancia entre dos de estos drenes, y entonces el proceso se acelera enormemente. Lo que hubiera requerido una cierta cantidad de años, probablemente con los drenes se haga muy rápidamente, incluso dentro del periodo de construcción. Si ponemos los drenes verticales, es probable que mientras vamos poniendo este terraplén ya se produzca la consolidación primaria de este depósito, que de otra manera podría haber ya tardado meses o años. ¿Cómo hacemos cómo analizamos esto? Bueno, cambiamos las coordenadas. Lo que ya hemos deducido como la ecuación diferencial del flujo unidimensional vertical, lo cambiamos a la ecuación diferencial del flujo radial. Las coordenadas cartesianas se cambian por coordenadas cilíndricas y nada más. Y ahora el coeficiente de consolidación horizontal depende de la permeabilidad horizontal, que puede ser distinto de la vertical, del módulo ahora de Young, ya no de deformación endométrica del terreno, y del peso unitario del agua otra vez. Esto fue solucionado por Barron en 1942, y aquí está la expresión aproximada con estas fórmulas complementarias. Esta es para aquí, este T sub R es para acá arriba. En el caso que tengamos consolidación radial y vertical juntas, entonces se asume que el efecto de ambas va por separado y se multiplican los dos para calcular el grado de consolidación de la combinación de consolidación radial y consolidación vertical. Mientras yo hablo, esta cinta tiene un poco de esta geosintético rodeando la huevera. Esto va hasta arriba, hasta una mástil muy alto del cual hay un perfil, de ahí baja y con eso básicamente se lo une a un perfil de acero para hincarlo en el terreno. Esta cosa se puede hincar 10, 15, 20 metros en muy poco tiempo. Es una cosa que se puede hacer a razón de varios metros por minuto. Es muy eficaz y es una técnica moderna y muy utilizada para acelerar los procesos de compresión cuando uno tiene depósitos de arcilla de mucho espesor que si no llevarían mucho tiempo para asentarse. Bien, ahí está, se está clavando el perfil y está bajando rápido. Esto no se ve acá cómo está bajando, pero lo pueden ver en los pequeños cambios de
digamos, en las costuras del material. Miren este video nuevamente cuando repasen esta clase para ver cómo es digamos, la solución tecnológica para poner estas cosas de manera eficaz en un terreno que debe consolidar. Con esto terminamos la clase de consolidación de suelos. Espero que puedan disfrutar de una enorme cantidad de ejercicios para fijar ideas también con este asunto. Muchas gracias por haber escuchado.